compartiendo durante ya varias semanas acerca de cómo se conquista Hebrón, cómo el Señor nos lleva a introducirnos primero dentro de su familia, dentro de su casa. ¿Y por qué digo dentro de su familia y dentro de su casa? Porque aunque no éramos de ese pueblo hebreo, Él nos introdujo como una rama silvestre en la vid. Y eso quiere decir que no importa nuestra procedencia ni las cosas que nosotros hicimos, Él nos llamó para formar en nosotros la obra de su Hijo. Y en esto, al conversar acerca de Caleb, cuyo nombre significaba el perro o el prostituto, nos está hablando en todo esto que hemos estado conversando acerca de esa generación celestial, cómo al llegar a un punto con el Señor, introduciéndonos en Él y al conocerlo, se pueden presentar dos aristas. O nos volvemos personas que toman lo del Señor y lo arrebatan, o puede ser también que nos pervirtamos con esa gracia que el Señor pone en nosotros. Cuando Caleb tiene 40 años y va a inspeccionar la tierra, él lo que ve junto a Josué es que la tierra es hermosa y que tal como había dicho el Señor, eso se daba, eso era así. Era una tierra que fluía, que daba como producto leche, miel. Ellos trajeron un racimo de uvas muy grande entre dos personas, mostrando de que lo que el Señor había dicho era cierto. Pero los otros 10 que fueron enviados a reconocer la tierra, dijeron: esta tierra no la podemos tomar porque tiene moradores, está ocupada y está ocupada por gigantes. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros el Señor? Lo que el Señor nos está diciendo, que cuando Él nos llama, el primer paso ciertamente es la salvación. Lo primero que hace el Señor con nosotros es salvarnos, pero luego tenemos que ir avanzando. Y al ir avanzando vamos a recibir promesas del Señor. ¿Qué es la heredad? La heredad es un gobierno sobre algo. Pero cuando estamos hablando de ese gobierno de Hebrón, lo que nos está diciendo es que en Hebrón hay una hibridez. ¿Y por qué le llamamos hibridez? Porque hay una presencia no solamente de gigantes en ese monte, sino que en ese monte hay una cueva donde se enterró Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres. ¿Y qué significa? Ese Macpela significa de que muchas veces nosotros tenemos conductas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tenemos los mismos comportamientos, entonces podríamos decir que vivimos una vida que no es la nuestra. Porque seguimos replicando la forma de pensar, la forma de reaccionar de nuestros padres. Por ejemplo, un padre callado tiene un hijo callado y el hijo nunca habla, nunca enfrenta. O la hija no habla, le cuesta hablar, porque lo que vio en su casa es que los padres no hablaban. Bueno, en ese monte, en esa heredad que hay que tomar, no solamente está esa parte de nosotros que sería la herencia de la sangre. Y yo estoy dando un ejemplo, pero a lo mejor nosotros heredamos escasez. A lo mejor heredamos alguna enfermedad. Hasta pueden haber heredado deudas. Pero bueno, además de eso hay otra cosa, y la cosa que está allí que tenemos que enfrentar no es que Dios te da una heredad y tú no haces nada. Porque lo que quiere es lo que estábamos cantando, que el Señor quiere en nosotros producir un cambio, en nosotros quiere hacer una obra hermosa. ¿Y cómo se hace esa obra hermosa? Hay que confrontar a Sesai, a Imán y Talmai. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a qué se refería cuando hablábamos de Sesai? Al hablar, muy bien. Significaba muy bien. Y cuando nosotros hablamos de lo blanco, entonces lo relacionamos enseguida con la mancha blanca que nos habla de la lepra. ¿Y qué cosa es la lepra? Un mal hablar, hablar lo que Dios no ha dicho. La murmuración es un hablar torcido, porque no es decir lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Por eso es que hablamos del blancuzco, y ahí podemos decir lo que Jesucristo dijo: sepulcros blanqueados.
a los fariseos y decíamos que nosotros incluso podíamos ser fariseos. ¿Por qué? Porque hablamos cosas que no vivimos. Por ejemplo, no sabemos de memoria, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la lanzamos. ¿Y tú te deleitas? No sabemos tantos versos, pero no son una realidad, no son cosas que nosotros apliquemos, no son cosas que nosotros tengamos como una experiencia. Entonces, ese era el enemigo Sesai, y después teníamos a Aimán. Y Aimán, yo diría que es algo muy, muy feo en el sentido de que su conformación tiene Aleph, Yet, Dod, Yod, Mem y Num. ¿Y qué significa? Que esa palabra, recuerde usted que en el hebreo no es como el español. Aquí en el español la A no significa nada. A es A, M es M. Pero cada letra en el alefato hebreo tiene un significado. No es como nuestro idioma. Entonces, Talmai para escribirse utiliza 4 letras, 5 letras. Aleph, Yet, Yod, Mem, Num. Con esas 5 letras se escribe el nombre Aimán. ¿Y qué significa Aleph? Aleph significa el principio de todo. Todo sale. Pongamos ADN. Usted no puede eliminar el ADN de sus padres porque lo tiene de dentro. Es raro que usted salga distinto a alguien de su línea. Todo principio sale de ahí. El Yet es la separación. Por eso orábamos y decíamos, Señor, saca el Aimán. ¿Por qué? Porque con esa conexión, no es que la familia sea mala, no sé si me entiende. Pero nosotros, cuando tenemos ciertas conexiones con una familia que no conoce al Señor, puede que eso nos saque de entrar en la comunión. ¿Se entiende? Sí, Señor. El yod, que estamos hablando de la obra, el yod significa lo que uno hace. Eso es cuando decimos una obra, lo que yo hago. Eso es el yod. El mem son las semillas que están dentro de nosotros. Semillas buenas, semillas malas. Pero son las semillas que están en nosotros esperando en algún momento a mostrarse. Y el nun, que habla del oculto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Aimán? Con todas estas palabras raras. Lo que está diciendo que dentro de nosotros hay un principio, hay un diseño, hay una base, hay una materia prima que va a mostrar o una semilla buena o una semilla mala. ¿Cuándo va a mostrar una semilla buena? Cuando eso que fue sembrado está en el ambiente adecuado del Señor, va a dar una buena plantita. Pero si no, esas cosas que están ocultas dentro de nosotros van a dar a luz cosas feas. Hay gente que le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene este tema físico, pero está, y conversábamos con un hermano esta semana, pero eso está en su ADN. Entonces la única forma de poder tratar esta situación por la que usted está pasando es cortar esa información del ADN. Qué tremendo, ¿no? Eso existe. ¿Y de dónde viene eso? Aimán, ¿quién es mi hermano? ¿Cuál es mi conexión? Y si esa conexión que yo tengo me impide avanzar, yo tengo que hacer un jet, una separación. Porque aquí hay una cosa clara: o la familia te sigue para que tú sigas al Señor, o la familia te saca. Pero tú no puedes seguir viviendo igual sin poner límites. Y uno no puede seguir viviendo en el patrón de sus padres, porque tú sabes las cosas feas que tienes y que tienes que cambiar. Y las que no sabes hay que pedirle al Señor que las transforme. Por eso David decía, Señor, escudriñame en las cosas en las que no soy consciente. ¿Y qué quiere decir en las que no soy consciente? Que hay cuestiones que están operando en nosotros de las que no somos conscientes. Por eso decimos que cuando el Señor te llama, es un privilegio que te llame. Tú no le haces un favor al Señor siguiéndolo. No lo quieres seguir, tu vida se va a destruir. Pero tú no le haces un favor al Señor. Si Él te llama, Él va a comenzar a trabajar en tu vida para hacer de tu vida y de tu casa algo distinto. ¿O me va a decir que tenemos todos los hijos maravillosos? ¿Y por qué? Porque hay
a imán operando en nosotros. Y tiene que haber un punto en nuestra vida donde digamos, stop con esto, para que a nuestra casa venga la luz. Eso es conquistar Hebrón. Es que tú te puedas reencontrar con tu diseño, con lo que Dios pensó para ti. No con lo que te hicieron, no con la forma que adoptaste, sino con lo que el Señor puso para ti. Y luego de eso, talmai. Quiero retomar a Imán un poco para decir algunas cosas que son importantes, hermanos, dentro de todo lo que ya dijo la pastora. Al momento que nosotros espiritualmente ingresamos al lugar santo o entramos en esa etapa, entramos en un proceso de guerra. Porque se empiezan a levantar, y aquí está el punto. La visitación angelical, cuando estamos hablando de estos 3 hijos de Anak, estamos hablando de influencias angelicales. Estas cosas no son cualquier cosa que nosotros decimos, ah, mira, el cabro tenía mal carácter, por eso mató a 20. Ahí hay una influencia angelical de maldad. Esto no es cualquier cosa. Y esto es tan desgarrador porque la Escritura dice que cuando nosotros empezamos a entrar en este proceso de juventud, es por eso que Israel se reclutaba. En el proceso juvenil, que es el proceso del lugar santo, en Israel había el reclutamiento que daba a luz entrar a un proceso militar. ¿Por qué? Porque estas entidades se enfrentan como cuerpo. Es por eso que cuando entramos en el lugar santo está este elemento que representa el Espíritu de Dios. Se hace necesario en esta administración que nosotros pidamos las herramientas. Pastora Anita decía, no nos podemos conformar con la salvación. Eso es muy precario. Porque la salvación nos adentra en el reino. ¿Qué reino? En el reino de la única persona que respondió. Hermano, Jesucristo vino a establecer el reino. No vino a salvarte solamente. Vino a establecer un reino. Lo único que es gratis es la salvación. Pero después te adentras en un tabernáculo que no es de hombre, que corresponde a la manifestación del reino en mi vida. Y en este reino nos vamos a confrontar con otros reinos y gobiernos. Entonces, en Israel la figura está de el reclutamiento, que representa cómo el Espíritu de Dios empieza a alinearnos, a unirnos. ¿Como un grupo social? No. Porque aquí empieza a manifestarse el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque esta lucha espiritual que Jesucristo ya la ganó. Pero nosotros tenemos que entrar en ese proceder de Él como cabeza y nosotros como iglesia o como cuerpo. Porque estas no son luchas de comportamientos. No. O sea, no es que estemos luchando con una conducta. La gente que es adicta a la pornografía no es que tenga que cambiar la conducta. Hay una mezcla espiritual en esa persona.
Por eso sola no lo puedes sacar. Son mezclas espirituales. La infidelidad, por ejemplo, están tan metidas dentro de uno que uno se conecta con las personas que tienen la misma esencia espiritual. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿O usted piensa que el Señor lo llamó para que usted siga con eso el resto de su vida? El Señor nos tiene que purificar de esos alientos, porque son soplos. No siempre tienen la misma fuente, porque es ese tema de este tipo de cosas, que me puse como un ejemplo demasiado burdo. Eso no solamente tiene que ver con una perversión, puede ser que le falte madre o le falte padre. ¿Y tus hijos? ¿A qué se exponen tus hijos en la televisión? Porque esos son ambientes espirituales. ¿Y tú qué es lo que escuchas en tu casa? Es que a mí me carga la música cristiana y en tu casa escuchas cualquier cosa. Esos son alientos que te conectan con lugares. Te conectan con lugares. Es más, tú vas a escuchar una determinada melodía y te pones a llorar o te pones a bailar. Te tocan la canción X y tú sabes, esa canción me la dedicó Perico Los Palotes en el año 3. Sí, inmediatamente. O sea, porque te conectan con ambientes espirituales. Entonces, por eso digo que la lucha de la que está hablando el pastor Fer no es de conducta, no es me voy a portar bien y voy a hacer esto, es mucho más profundo, aunque incluye un cambio de conducta. Pero si no está la operación del Espíritu de Dios, te vas a caer en eso. Te va a aguantar un ratito y vas a volver a lo mismo. Entonces lo primero es, háblalo al cuerpo, a la persona que está en tu autoridad, a la persona que está contigo en tu ADN, a la persona que está en tu discipulado, porque todos nosotros hemos pasado por cosas similares y sabemos cómo es el proceso. No es exponerte a que todo el mundo sepa lo que tú haces, no, porque el Señor no te va a avergonzar, no, sino que es hablar a la persona que el Señor te puso o en tu ADN o en tu discipulado para que puedas conquistar el Monte Hebrón. ¿Vamos juntos hasta acá? Ahora mire lo interesante de esto. ¿Por qué poner esto en un contexto, hermanos? Porque para entender la operación de estos gigantes, que son naturalezas angelicales, no es cualquier cosa. Nosotros angelicalmente también vamos creciendo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, empiezan a alumbrarse en nosotros las llamas, que son los espíritus de Dios, ¿cierto? Pero mire qué interesante, porque como iglesia también vamos creciendo. Primero somos individuos que llegamos. Entramos a ADN, uy, qué simpática la Rosita. Uy, qué agradable la Nicolita, es tan tiernucha. Pero cuando ya llevas 2 años, tú empiezas sin darte cuenta a entrelazarte. Y ahí está este misterio. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos adentrando en este tabernáculo de Dios, ¿cierto? O adentrando en el diseño de Dios para aquel que tropiece con esta figura. Porque por ahí dicen, oye, su iglesia enseña tabernáculo. El tabernáculo está en el Antiguo Testamento. Entonces, para que no tropiece en el diseño. Todos entramos en un diseño. Todos. Y aquí está el punto. Cuando entramos a este lugar, como iglesia, nos encontramos con 2 aristas. La Escritura dice que Jesucristo es cabeza. Cabeza de toda potestad y de todo. ¿Qué es eso? Yo cuando chico pensaba que eran monstruos grandes. Pero yo decía, ¿qué es una potestad? Que tanto la Escritura habla de eso. Y aquí está el punto, es cómo se construyen genéticamente las cosas. La iglesia cuando entra en esta parte se encuentra
con la parte profética, se te abre una visión. Precariamente te empieza a entregar sueños, visiones, pero también empieza a revelarse la palabra. Los sueños van a bajar hasta que queden en cero. Cuando queden en cero es porque tu vida está siendo tratada a fondo, ya ni sueñas. Y después el sueño resucita cuando estás en una categoría de anciano, de maduro. ¿Por qué? Porque los sueños son mitad visión de Dios y otra mitad vanidad de hombre. Entonces cuando entramos en este proceso, ¿por qué digo profético? Porque lo profético representa la maternidad. ¿Amén? ¿Nos podemos quedar ahí? No. Porque ¿qué pasa si un niño en su casa tiene solamente mamá? Sale afeminado. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por imagen. Porque un niño hasta la niñez necesita a la mamá, pero entró en la juventud y necesita papá. El papá le da el carácter. Ahora esa figura paterna la tomará de un tío, de un abuelo, de no sé quién, ¿te fijas? Porque va a tomar una figura paterna de algún lado. Pero si solamente tiene una figura, claro que va a tomar un carácter que no es el adecuado, con el que fue diseñado por el ambiente, ¿se entiende? Pero él va a buscar una figura paterna. Y solo quiero hacer un resumen de estos pasos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, esto es lo primero. El Señor te llamó, salvación. Segundo, bautízate en agua. Amén. Al tiro. Tercero, sé parte de tu ADN. Sí. Porque así se empieza a procesar la vida. Tú puedes llegar, venir, bautizarte y no ser parte de tu ADN o de tu discipulado. Perfecto. Pero la obra de trabajo en tu vida no se va a mostrar. Solo te vas a quedar en la salvación. El tema es que cuando uno no se sujeta a otro, no se hace firme. Entonces vas a ser voluble. Eso significa sujetarse. Hacerme firme. Esto es sujetarse. Tienes que sujetarte. Es esto. Entonces cuando algo viene contra mí, estoy agarrada. Si estoy solita me voy a caer. Pasos para llegar hasta acá. Que el Señor te llame, que te bautices, que sigas tu ADN, que empiece tu línea de sanidad, que empiece tu línea de limpieza, que te conectes con el resto del cuerpo. Si no lo quieres hacer, está bien, es decisión tuya, pero tú vas a ser voluble. No esperes tomar Hebrón, porque Hebrón no se toma solo. Solo eso. Y cuidado con la decisión tuya, porque en la Escritura no existe eso. El libre albedrío es una mirada del hombre acerca de la obra de Dios. Pero Dios no mira con libre albedrío. Para el hombre es desobediencia, punto. O Él le dio la oportunidad de comer o no comer. ¿Qué le dijo? Si quieres comes, si no decides comer, no comes. ¿Qué le dijo? No comerás. El libre albedrío es una mirada del hombre hacia Dios. Cuidado, cuidado. Porque cuando decimos esto estamos dando... La gente tiene que entender que entra en un tabernáculo y va a llegar a alguna parte. Por eso no todos pueden tomar la cena del Señor. No, no. Hay personas que veo que vinieron por primera vez y dicen: Señor, guarde su entrada. El Señor los haga entrar. Pero tú de entrada no puedes tomar la cena del Señor. No, porque es otra etapa y está aquí. El que cena tiene que haber nacido del agua, al menos. Y estar en el proceso del Espíritu. Ellos cenan. Nacer del agua significa bautízate en un término práctico. ¿Cómo voy a hacerlo yo para poder cenar? Es bautizarme. Te ponen una túnica blanca y te introducen en una piscina y te mojan entero. Eso está hablando de un acto espiritual, que es el primer proceso de empezar a nacer de la palabra. A eso se refiere el pastor. Hay un ordenamiento en todo esto. Es un orden. ¿Por qué me estoy yendo por aquí, hermanos? Porque esto tenemos que darle una vuelta. Tenemos que seguir avanzando, porque un niño no puede tener solo maternidad. ¿Qué es lo que tiene que tener? Paternidad. Y entramos acá.
Cuando la Escritura habla de un principado y de una potestad, está hablando de esto. Aquí está el papá apostólico. El papá va a traer paternidad. Pablo, Timoteo. La mamá va a traer la maternidad. La mamá va a ser encargada de cuidar el ambiente. Guardar el ambiente. Eso es potestad. La potestad es cómo te influencian los ambientes. Amén. Esto lo estamos hablando en chiquitito, pero esto es tremendo. Tú vas a una ciudad y los que han nacido del Espíritu se dan cuenta que potestad hay. ¿Por qué? Porque les golpea. Los que han nacido del Espíritu, escuche, se dan cuenta que potestad hay en una ciudad. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Que dice, qué pesado el ambiente acá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Potestad, ahí está la potestad. Pero aquí hay otro elemento. La paternidad te trae el fundamento. Y el fundamento obedece al principado para ti. La semana pasada ocupamos al Jeff, el joven, el príncipe. ¿Cierto? ¿Qué elementos tiene un príncipe? ¿Por qué se le llama príncipe? Porque al joven en Israel se le llamaba príncipe. Porque sobre este pecador, hay que poner principios, fundamentos, espada. Yo empiezo a vestirlo, porque este va a ser, va a ser rey. Va a ser rey. Va a tomar cabeza. Y cuando esté listo, en esa semejanza a su papá, entonces te va a ser rey. Pero el príncipe es aquel que está en un proceso de forma. Ahí está el principado. Proceso militar. ¿Para qué? Para que él adquiera el principado. Pero levanta la mano bien, po. Eso, principado. Y él va a llegar a ser rey. ¿Tú has visto algún rey pusilánime? No. Los derrocan. Los derrocan. Ejemplo de esto. Vea una película que se llama Capitán de Mar y Tierra. ¿Qué le pasó al capitán del barco? Que lo nombraron capitán y era pusilánime. Le pasó algo parecido a lo de Jonás. Volvemos. Entonces, potestad, principado. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque tenemos que entrar en esto. ¿Aquí termina el camino? No, Señor. Entramos a tomar cabeza. Y ahí está el reino establecido en la tierra. Y ahí tenemos a David tomando el cetro de justicia, establecido en una posición de gloria. En este lugar no se pierde la posición. En este lugar, al igual que Moisés, se tiene que sacar las áreas rojas de nuestra vida. Son dos lugares santos: posición santa, lugar santísimo, y Adama santo en el lugar santo. ¿Vamos juntos? ¿Qué significa Adama santo? Tiene que ser formado. Pero si voy a la iglesia, no sirve solamente eso. Amén. Vamos acá. Entonces, aquí tenemos el y acá tenemos y aquí está el punto. Póneme por favor el monito que estaba apuntando la jefa. El Daimán, Sesai, Firulais. Los tres. Eso es. ¿Por qué? Vámonos con estos tres. Estos tres son gigantes. Son personas que ya tomaron cabeza. Cuando este cabro empieza a agarrar el principado, entra en una estratía angelical, empieza a crecer. Mira lo interesante de esto.
Ya vimos el sesai. El sesai no es solamente pelar, no. Sesai es hablar mal. En todo el sentido de la palabra. Es no establecer la verdad de Dios sobre lo que me pasa. ¿Por qué me quedo aquí un poquito? Porque está ligado a Babilonia. Los tres están ligados a Babilonia. ¿Por qué? Porque su papito, el Anak, tiene cuello. Y esto significa collar, adorno babilónico. Está bajo un gobierno espiritual. Estos tres son gobiernos espirituales a nivel angelical. No es cualquier cosa. Yo no puedo enfrentarlo solo. Ay, es que lo voy a enfrentar con la Amanda. ¿Sí? ¿Te unió el misterio? Ay, es que lo voy a enfrentar con la Fernanda. Sí. ¿Está unido por el misterio? Aquí es sumamente importante el misterio. ¿A quién te unió? ¿A quién te unió Dios como cuerpo? Si estás unido al cuerpo. Y ahí vamos a hablar de la palabra etzem, que no la vamos a ver hoy día, que tiene que ver con huesos, pastora. Ahora, el mal hablar no solamente es hacia otro, sino también hacia uno mismo. Sí. Sí. No soy capaz, no puedo, soy incompetente, no tengo educación, no tengo las herramientas. O sea, ese mal hablar, estoy sana, pero ya me voy a enfermar. Siempre que hay frío me resfrío. Si no me pongo un paraguas, me va a dar una gripe terrible. Me junté con alguien que estaba resfriado, me voy a contagiar. O sea, es un mal hablar que está tan impregnado en uno. Por eso es que cuando hablamos de sesai, no solamente uno tiene que pensar en lo que uno dice de otro. Piense usted qué concepto tiene de usted mismo. ¿Cómo se mira usted a sí mismo? Que siempre se equivoca, que es mal padre, que es mal madre. O sea, estoy exagerando a lo mejor, pero es que el mal hablar no solamente tiene que ver con otros. A veces no necesitamos otros para aplastarnos. Mal hablar. Y no tiene nada que ver con pelar. Mal hablar. Mire, hoy tengo un problema. Lo arrastro hace como 3 años. ¿Sabe que no quiero ir a hablar con mis discipuladores porque no los quiero molestar? Mal hablar. Aquí hay algo de esto. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quieres solución? ¿Quieres solución? ¿Se va a quedar acostado en su camita ahí? ¿Qué va a terminar haciendo? Va a ir a abrir la puerta. El que busca a ella. Son influencias angelicales, hermanos. Por eso la semana pasada fuimos tan duros. ¿Sabes por qué? Porque estas mugres están metidas adentro. Como detalles en nuestra vida. Son detalles, pero están metidas adentro. El que busca halla. Y aquí hay un tema con esto. Porque nosotros tenemos que entender que este sesai nos va a sacar. No vamos a poder heredar. La lepra es fundamental que sea sanada. El que no sana su lepra no puede entrar en la estrategia de Dios. No puede, no entra. ¿Y qué lenguaje ocupamos? ¿Cómo enfrentamos? Vamos al segundo. Este es pesado. Los dos son pesados. Pero yo quiero hablar mucho más allá. ¿Sabes cuál es el punto? Que no tendríamos por qué estar hablando de esto, chicos. Si la iglesia no estuviera llena de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te lleva a un nivel y a una gloria que es distinta. Aquel que se humilla delante de Dios empieza a renacer.
ser, como dice el apóstol, a una esperanza nueva. Y va a vencer, porque empieza a revelarse la estrategia angelical que en Cristo Jesús nos fue dada. Amén. ¿Qué pasa con este otro? Este Aimán. Este Aimán es súper... para terminar el Sesai, esto era lo que me quedaba. La semana pasada, ¿cómo se enfrentó a Sesai? ¿Estaba la potestad de Sesai entre los que fueron a inspeccionar la tierra prometida? ¿Se trajeron la potestad? ¡Se la trajeron! ¿Cómo llegaron? Hablando mal. ¿Qué pasó con la potestad? Los influyó. ¿Y qué pasó con lo que había dentro? ¿Qué había dentro de ellos? ¿Y por qué? Todos ingresamos a un tabernáculo. Cuidado, cuidado, porque estas cosas están ahí, pero el punto es, ¿qué tuvo que hacer Caleb? Que era un hombre lleno, vivió sus procesos de gloria, identifica la potestad y le dice, ¡cállate! ¿Lo entendió? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendía el diseño. Entendía el diseño. Entendía muy bien la palabra, la Torá. Sabía el proceder. De esta manera se procede. Un médico no procede de cualquier manera para extirpar un tumor. No, hay un proceder. Y estas cosas hay que extirparlas y ser precisos. Cuando él le dice, cállate, no le dice, cállate porque era choro. No. Ya le había dicho, 40 años estuve con Moisés. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El mem, la palabra, las aguas, las aguas, las aguas. ¿Entiende? El ejercicio de la palabra vino a cambiar dos aristas en la vida de Caleb. Primera arista, el mem. Mire qué interesante. El mem son las aguas maternas. Eso cámbielo. No son semillas, es agua. Eso es lo oculto y son semillas. Nun es semillas. ¿Está entendiendo? La palabra viene a cambiar tu destino materno. Entiéndalo. La potestad, la palabra, lo que se legó a nivel materno. Y el fundamento, el principado, viene a sacar la influencia del Aleph. Mire qué interesante la imán. Mire qué interesante la imán. ¿Por qué me cambié? ¿Por qué me cambié ahora? Porque ahora nos va a pasar esto. Este tipo tenía un problema que ¿cómo se soluciona? ¡Cállate! Porque la escritura decía que en el Levítico, cuando se detectaba una mancha rojiza, había que... Eso lo hablamos acá, hermano, como iglesia. Sí lo hablamos, ¿cierto? Tenía que cerrar la casa 7 días. Y ahí hay algo revelacional. Porque la palabra, o sea que se cerraba la casa. No, señor, le decía, cállate. Y ahí entendí por qué una vez un pastor le dijo a un amigo mío que yo tenía en ese tiempo. Lo que mirando y le dijo, y no era nada tan amigo. Siempre ves que hablábamos algo, me lleva a la contraria. ¿Le ha pasado eso? Oye, por deporte te lleva a la contraria. Oye, mira, ¿te parece que nos vamos por aquí? No, vámonos por allá. Azul, blanco. Rojo, negro. Y un día un pastor, ¿lo ves que le dice? Y el pastor hablaba así. Lo que mirando y le dice, hermano, pip, cállese 7 días. ¿Por qué? Tenía esa mancha que todavía no tomaba cabeza. No sé qué pasará ahora. No lo he visto durante mucho tiempo.
No sé cómo está. A lo mejor tomó cabeza en Cristo, a lo mejor es director del diario El Hocicón, no lo sé. Ahora, Broma. ahora Perdón, hermano, ¿cómo perdóneme. uno lo hace en la Broma. práctica? Porque uno en la práctica tiene que ver de que las relaciones que tenemos no siempre son solamente con hijos del Señor. Y hay veces en que usted tiene relación con personas que no son de la misma fe. Entonces usted tiene que ser muy educado y educada y decir, discúlpame, pero yo no voy a participar de esta conversación. Correcto. Aunque eso te signifique quedar mal. No sé, uno no le puede decir a lo mejor a los que no conocen al Señor, cállate, estás hablando mal, porque en el fondo, como no te van a entender, puedes que entres en una disputa. Claro. Pero cuando estás en el Señor, tú no puedes, primero, no toleres ambientes de doble sentido. No lo toleres. Empiezan a hacer bromas de ese tipo, tú no lo toleres, discúlpame, pero yo no sigo en esto porque tengo un Señor, ¿no? Y yo me imagino que tú no quieres que tus hijos se críen con ese tipo de bromas. O si están hablando mal, es muy difícil porque incluso en un ambiente de groserías, después tus hijos van a llegar diciendo groserías. ¿Cómo lo vas a hacer ahí? Entonces tienes que empezar. ¿Por qué? Porque los niños reproducen lo que escuchan. Entonces te pregunto, ¿a qué ambiente expones a tus niños? Van a terminar hablando. Y ponte, tú les dices, no, hijo, ese tipo de palabras se llaman groserías, no las tienes que decir. ¿Y por qué tú lo llevas a lugares donde las personas dicen eso como algo normal? ¿Te fijas la dualidad? Por una parte le dices no lo hables y por otra parte tú lo llevas a ambientes donde están esas cosas. Y ahí nos ligamos con Aimán. Entonces, no es que tus familiares sean malos, no. Pero tú tienes que poner límites. Tú tienes que poner límites. Tú tienes que ver, ya, no sé si tus hijos son grandes o son pequeños, decirles, mira, vamos a ir a este ambiente, ellos no conocen al Señor y van a decir cosas feas. Padre, en el nombre de Jesús los cierro a este ambiente. Y si tú ves que el ambiente va a terminar en una pelea, entonces no vayas, po. No vayas. Ahí está, porque uno siempre dice, y esto es lo último que digo para que podamos avanzar, no, que no importan las compañeritas que tiene, son re complicadas, pero ella va a ser luz. Depende. Porque se pueden afectar. En todo tipo de ambientes tú podrás decir que son luz, menos en ambientes de sodomía. Porque Sodoma no se confronta, se huye. Es la única cosa que no se confronta, se huye de ahí. Se saca a los justos, pero nadie se les va a evangelizar. ¿O viste que los ángeles fueron a evangelizar? Solo los que el Señor saca, siempre y cuando no miren hacia atrás. Entonces, este tema del hablar y del Aimán, hay alianzas que tenemos. Sí. Alianzas que tenemos que tú las empiezas a ver desde el día en que se casan. Ay, que tengo que invitar a la abuelita no sé cuánto, pero esta es súper complicada, pero igual si no la invito mi mamá se enoja. Ahí hay una transacción, po. ¿Qué te importa tu pacto? ¿Te importa lo que piense tu mamá? Porque tenés que ser claro, no violento. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Tú tienes como costumbre, cuando vas a corregir algo, pelear, o tienes la madurez de hablar. Porque corregir no significa pelear y maldecir. Corregir significa hablar en paz lo que no está bien y mostrar un camino, no solamente maltratar. ¿Cómo lo vas a reparar? Amén. ¿Cuál es la dirección que tiene que tomar si lo hizo mal? ¿Qué va a hacer? ¿O basta con el castigo? ¿El castigo logra que la persona empiece a caminar bien? ¿Le pegas a tu hijo porque no hace la cama? ¿Cuántas veces le hiciste con él?
le pegas a tu hijo porque no hace lo siguiente. ¿Cuántas veces tú lo hiciste con él? ¿Tú como papá hablas con tus hijos? ¿Es que están casados y eso qué tiene que ver? ¿O no tienes tema de conversación? Tú tienes que acercarte. Ayman, es que mi papá no hablaba conmigo, entonces yo no tengo conversaciones con mis hijos. Y cuando se sientan no saben de qué hablar. Entonces empiezan a reír de lo que sea, pero es porque no tienen tema. Ayman. ¿Se da cuenta? Hermano, estas ejemplificaciones, hermano, no son para avergonzar a nadie. Yo trato de poner las cosas en un punto en que usted entienda. Ah, esta persona ahora es gerente de este diario. Tomó cabeza, llegó lejos en eso. ¿Entiende la idea? ¿Por qué es interesante esto? Porque mira lo que pasa con Ayman. Toda situación crece, todo. El CESAI parte. Y esto ya lo vemos. Empezaron a hablar mal, ¿cierto? ¿Qué hizo Caleb? Lo hizo callar. Pero ahora se manifiesta esta otra: fundamento y potestad. ¿Por qué se les sale? Porque está dentro. Está dentro, es un fundamento. Está en ese lugar ya y es una potestad. Y se aparece el Ayman. ¿Quién es Ayman? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi pariente? ¿Qué tiene que ver esto? Es que interesante. Lo primero que vamos a decir, y es por eso que tocamos la potestad y el fundamento, porque esta palabra tiene todas estas que la pastora ya dijo. Ese es el papá y esa es la mamá. Esa es la obra de los dos. Eso es la semilla que le metieron al cabro chico. Y eso es lo que genera. ¿Separación de qué? Depende. En el caso de Ayman, separación del propósito y de la heredad. ¿Esto te puede separar de la heredad? Por supuesto. ¿El espíritu y la potestad están en la escritura, en el pasaje? Sí. ¿Qué? Sí. Se lo estoy parafraseando y después lo voy a leer. Primero llegan hablando mal. Los hace callar Caleb. Siguen cacareando. Como diría Kung Fu Panda: cacareo, cacareo, cacareo. Y entendían, ¿eh? Esos tipos algo entienden. Porque el malditillo de esa serie era un buey. Por algo. Vamos, mire lo que dice Números 14:2. En este cacareo, cacareo, cacareo. Vamos al verso 2. Ojalá, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Maldición. ¿Se ha visto hablando así? Sí, hermano. Si hablamos así de repente. Sí. Voy a hacer frases como: eres igual que tu papá. Eres igual que tu mamá. Si hubiéramos morido, perdón. hablar mal. Yo que lo tengo adentro. Si muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Mire ahí la figura de Anak, el que hace caer. Egipto, atrio. Desierto, lugar santo. Caída, pum. Ya lo hizo caer Anak, el papá. Y si está el papá, están los hijos. Aquí vienen. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor? Mire qué interesante. Aquí empezó a aparecer Ayman. ¿Por qué? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi pariente?
¿Quién? Aquí empiezan a decir, ¿por qué nos trae a esta tierra? ¿Para caer a espada? Y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Cacareo. Verso 4. Y decían el uno al otro. Ahí está. Las palabras que usa el hebreo para describir del uno al otro es ay. ¿Lo entendió? La palabra que ocupa para decir, le decían, o sea, el tipo no solamente cacareo para él, ahora me conecto con mi pariente, el que tiene la misma sustancia, semilla. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Yo me reía carcajadas con esto, hermano. Yo le decía a la jefa, ¿sabe por qué? Designemos un cabeza, un rosh. Designemos un caudillo. ¿Quiénes son los caudillos? ¿Quién es un caudillo? Un líder militar que no está reconocido por el gobierno. Una persona que osa tener un liderazgo, pero no ha sido ordenado. Aimán, este gigante me dio dentro ahí. ¿Sabes que en esta cosa del Aimán, del ahí, digamos, con las cosas que uno se conecta, yo no solamente lo veo a cosas entre comillas malas? No. Porque si uno ve la edificación de la iglesia se edifica con apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Todo lo que no está dentro de la iglesia es un ahí. Llámale el nombre que tú quieras. Ponele el nombre de la... nos vamos a juntar para hacer esto. Es interdenominacional. Únete a la cadena de oración. ¿Y quién es el pastor de eso? Pero si nos vamos a unir a una cadena de oración, nos vamos a juntar, nos invitaron el día no sé cuánto a juntarnos a las 4 de la tarde. Eso es un ahí. Porque ¿dónde está el ordenamiento en eso? Vamos a ir a tomar no sé qué cosa, hacer una guerra y vamos a ir a La Moneda a orar. Ahí. Las cosas tienen que tener una cabeza. Es como si hiciéramos un SEMA Chile. No sé si se entiende lo que estoy hablando. ¿Se entiende? Es conectarte a cualquier cosa que no tenga cabeza. Voy a ir a un evento de sanidad. Viven de los eventos y no entran en el proceso. Entonces vamos al evento para que nos profeticen y nos regalen la espada. No, si la espada no se logra poniendo mano. La espada se logra introduciéndote en la palabra. Eso es un ahí. Soy muy pesada. Porque tú tienes tu casa. ¿O no? ¿Te dan pan?
Fíjate que hasta con esas preparaciones y aquí me voy a poner más pesada todavía, y yo soy responsable porque yo lo estoy hablando, de irte a un instituto para ser pastor. Porque el llamamiento es de lo alto y tú te puedes ir a un instituto y preparar para pastor, pero si no tienes llamamiento de lo alto, vas a ser un administrador. Seguramente había carencia, porque cuando están funcionando los 5 ministerios, tiene que estar la maestría para prepararte. Pero que tú vayas a un instituto no significa que tú salgas lleno del Espíritu Santo y probado. Correcto. Y no eres tú el que te llama a ti mismo. Ahí. ¿Te fijas que no son cosas feas? O sea, yo no voy a recibir, no me voy a conectar con alguien que me enseñe a ser pastor que no tenga iglesia. Va a dar charlas de ser mejor pastor si no tiene iglesia. Es como si yo te diera charlas a ti de divorcio. No, para eso están las hermanas que pasaron por eso y te pueden ayudar. Yo no me la sé. Puedo tener el conocimiento, pero la experiencia la tiene otra. Claro, puede establecer la palabra, pero no. La experiencia la tiene otra. Aquí en esta riqueza, cuando tú me pides consejos prácticos de amamantamiento, yo te derivo. Habla con ella, habla con ella, habla con ella. ¿O no? Yo nunca te he dicho se amamanta así. ¿O no? Sí. Te doy el fundamento. Y menos te va a mandar al YouTube. ¿No? Curso para educar a las guaguas. Tienes un montón de hermanas aquí. La doctora Janet, la Irene que está allá. O sea, hay gente con Evangelina, Janet. Es que los niños experimenten. Aymán. Eso es árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, porque toda enseñanza tiene que estar basada en la Escritura. Ahí. Y te vas a dar cuenta que todo está en la Escritura. Entonces, yo me pregunto, no solamente te conectas con cosas feas, porque una cosa son las cosas feas, pero las otras cosas, ¿por qué andas buscando cuestiones y no dejas tu proceso? Hace tu proceso. Ya me voy al YouTube. Me voy al YouTube. ¿Cuánta gente se confunde porque escucha predicaciones que no sabe ni de dónde vienen, ni entiende, ni está acorde con su crecimiento, pero están en el YouTube? Están. De hecho, describen a estos 3. Hoy la pastora que es egoísta, no, yo no dejo que mis hijos los toque cualquiera. ¿O tú sí? ¿Tú dejas que a tus hijos los enseñe cualquiera? Yo tampoco. Creo que no te cuesta nada preguntarle a tu discipulador si eso está bueno. Eso hace una persona sujeta. Pregunta. Tú preguntas. ¿Te conoces toda la línea de sanidad? ¿Sabes la cantidad de temas que hay? Y no solamente de nosotros. Sebastián, Iván, Jimena, la pastora Pamela, tiene su serie. Temas de la pastora Marlene. ¿Te los aprendiste todos? ¿Los estudiaste? ¿Estudiaste el último campamento? ¿Lo revisaste? ¿Por qué te conectas con cualquier cosa? Aymán, las cosas no se te van a solucionar si no te sujetas a cabeza. Habla a la persona que tienes encima. No tienes a nadie encima, conéctate con el cuerpo. No seas iglesia solo. No seas iglesia solo. Y los hermanos que quieren ir a eventos que nosotros sabemos, siempre nos preguntan. Siempre nos preguntan. Y son pocas las veces que hemos dicho no. Pero también te hago esa pregunta, ¿qué estás buscando? Es que me invitaron a tal parte, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué estás haciendo? Entonces me pongo a la otra parte, ¿te sientes grande? ¿A quién estás impactando? ¿A quién estás afectando? ¿Afectaste a tu casa? ¿Tu casa tiene testimonio tuyo? Porque ahí es donde se ven las cosas, iglesia preciosa, en tu comportamiento. ¿Cuánto cambiaste tú? Entonces, todas las cosas tienen que tener un ordenamiento. Las cosas no son al lote. Las cosas tienen que tomar cabeza. Y por eso me puse a pensar, porque ya te dije, lo dije yo. La iglesia de Cristo se tiene que edificar como iglesia.
O tú ves instituto no sé cuánto, grupo no sé cuánto, del Hechos para adelante. ¿Has leído cartas enviadas a tal cosa? A la iglesia de tanto, a la iglesia de tanto, a la iglesia de tanto. Pero nosotros fragmentamos el cuerpo de Cristo, y aquí ponele todo, desde movimientos de evangelismo hasta cosas de educación. Sí, fíjate. Por carencias de la propia iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el fundamento. Sujétate a tu cabeza, no al lote. Así como en los cursos de sanidad que impartimos. Tenemos cursos de sanidad, sí, y hablamos con los pastores y les preguntamos: pastor, ¿usted está de acuerdo que se haga eso? Ese es el conducto adecuado. ¿Usted está de acuerdo que se le enseñe a la persona que es de su iglesia esto? ¿Usted lo aprueba? Y cuando han dicho no, es no, no lo puedes tomar. ¿Por qué han dicho que no? No se puede tomar. Y no que el pastor ni sepa en lo que andas tú, no, hay que saberlo. ¿Te fijas, iglesia, que estas conexiones, es súper fácil conectarse con cualquier cosa? Y aquí yo te digo, si tú andas conectado a cadenas de oración, estás re perdido. Conéctate a orar en la semana, o sea, YouTube para orar también, ¿cómo se llama? Oración online. Ven a orar el domingo a las 10, pues. Levántate temprano y ven a orar, que te unes, ponen las cadenas. Mira, yo no me manejo mucho, pero sí sé que están, si estás de acuerdo con esta oración, ponele amén. Si quieres que Dios te bendiga, di amén. ¿En serio? ¿Así funciona el reino? ¿Así funcionan las bendiciones? ¿Así funcionan? ¿Eso nos enseña Levítico? Así son las bendiciones y las maldiciones, funcionan así, porque tú te conectes a una oración de qué sé yo quién, y tú sabes cómo tienes la vida. Te conectas, ya con esta termino porque no quiero cansarte, te conectas a esos pelambres de YouTube que empiezan a hablar de un siervo que se cayó, de un siervo que retrocedió, de un siervo que le pasó esto, que se separó de la señora. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Qué te metes en gente que tú no tienes nada que ver? A escuchar el cagüín de Benny Hinn. Caído o no caído, David dijo: yo no le voy a agarrar el manto a Saúl, yo no se lo voy a cortar. No te metas en eso, no te metas en pelambres de pastores. De lo que pasó con la iglesia que salió en las noticias el año pasado, de una iglesia pentecostal de no sé quién, que tenía propiedades no sé quién, y a mí ¿qué me importa? ¿Por qué te conectas con esos pelambres? Lo que tenemos que hacer es orar por las personas que están en autoridad. Eso sí tenemos que hacerlo, pero no meterte en cosas que no te competen, que no están a tu altura ni a tu estratía. No, sea quien sea. Nosotros no estamos en la estratía de estas personas de renombre. Tenemos una posición mucho más baja y tenemos que andar con mucha humildad y mucha sujeción. Porque no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. El Señor no nos sacó del renombre, de gente conocida. No, no tenemos linaje. Nuestro apellido no lo conoce nadie más que nosotros aquí. Y no nos ubica nadie tampoco, hasta nos dicen secta. Entonces, humilladito, agachadito y manteniéndonos en el diseño de la iglesia, porque también ahí hay un ahí. Y usted me va a decir: ay, ¿y el man? ¿Qué pasa con el man? Mem, agua materna. Alef, principado paternal. Nun, semilla oculta. Conectamos con nuestra área paternal. Eso puede venir de nuestra arista paternal, ¿cierto? De nuestra arista maternal. Y es una semilla. ¿Quién es mi pariente? Por eso el Señor es tan drástico.
Y aquí hago un paréntesis, hermano. Pensaba recién en lo que decía la pastora. Porque esto también nos toca a nosotros. ¿Es bueno que el menú de pan que hay en esta casa esté en YouTube? ¿Abierto? Si el pan es para los hijos. ¿Se da cuenta? Si también nosotros aprendemos de esto. Entonces lo más probable es que tengamos que hacer algo ahí. Porque si el Señor no abrió el pan a los perrillos, ¿por qué nosotros lo abrimos? También tenemos que aprender. Cuando el Señor nos empieza a revelar cosas, entonces hay que ir ajustando. ¿Entiende el imán? El imán es un hablar mal. Todos estos elementos están en el conjuro, en lo que declaro. Por eso al Señor le dicen: ¿eres rey? Tú lo has dicho. No tenía Sesai, mal hablar, no tenía imán, una conexión de sangre paternal, sino una palabra directamente de su Padre Celestial que lo había confirmado en que él era rey. ¿Te das cuenta que esto es delicado? Todos estos elementos están en el conjuro, en el Hebrón, en el lugar alto, en ese lugar, el lugar del conjuro, cuando yo suelto palabras. Por eso la palabra apostólica se cumple. Por eso a Pablo las cosas le resultaban. ¿Entiende? Y aunque vivió muchas injusticias, pudiendo haber levantado su voz, pudiendo haber levantado un conjuro frente a situaciones, aprendió a hacer silencio. ¿Por qué? Porque entendía esto. Entendía esta administración que es celestial. Esto es una administración celestial. Viene del cielo. Por eso Jesús, cuando llegan su mamá, su hermano, tu madre, tus hermanos te buscan, maestro. ¿Qué dijo él? Hermano, si Jesús, yo lo encontraba filudo. Hermano, pareciera un insulto, una falta de respeto. Pero Jesús estaba en otra frecuencia. Jesús estaba viendo esto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Dicho de otra manera, yo me conecto con los que tienen la sangre de mi Padre. Con ellos me conecto. Con los otros yo tengo que cortar la conexión. ¿Por qué? Porque no me van a permitir heredar. No me lo van a permitir. Y aquí yo hago un paréntesis, porque el otro día se acercó un chico y me dijo: pastor, en este tiempo se está hablando de esto. Y a mí me hicieron una invitación. Perfecto, le dije yo. Lo primero que le dije: revisa, ¿en qué condición están ustedes dos? ¿Están en una condición de acuerdo matrimonial? ¿Están en una condición de acuerdo? Sí. Sí, le dije. Les veo el acuerdo, y el acuerdo se les nota tan claro en el hijo o la hija. ¿Por qué? ¿Tú puedes detectar el desacuerdo en un hijo? Sí, está el fruto. Hay que mirar el fruto. Y ahí te vas a dar cuenta si hay acuerdo o no hay acuerdo. Entonces, ok, están en acuerdo. Veo el acuerdo en el fruto. Están protegidos, vayan. ¿Pero cómo si están hablando esto? Sí, pero en ellos no aplica. ¿Se entiende? Pero aquí está el punto. Sujetaron una decisión. No llegaron ¿y qué hace sujetar? Hermano, la sujeción obedece a un organismo vivo, no a una organización. Cuando nosotros tomamos esto como una organización, es que tienen que hacer esto, es que sabes que tienes que ir a preguntarle. Hermano, un organismo vivo tiene una forma de operar natural. Esto debiera ser natural en nosotros para hacernos firmes, para hacernos uno. ¿Te das cuenta? Alcanzamos a ver el otro, no, tú dices. Amén. Aunque la decisión de cada dirección siempre la tomas tú. O
sea, nadie te va a obligar a que tú hagas algo. Esto tiene que nacer del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu. Y también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? También. Porque hay personas que todavía no tienen un crecimiento en el Señor suficiente como para no ser permeados. Y puede ser que cuando se juntan en esos ambientes lo absorban y les afecte. Pero también está otro nivel de crecimiento que no son afectados y pueden establecerse, pero tienes que aprender a hablar y a poner límites. Amén. Aprende a hablar, no a pelear, porque si tu familia no conoce al Señor no tiene por qué entenderte. Y si tú te vas a confrontar a una persona que no conoce al Señor, lejos de que la persona llegue al Señor, le está cerrando la puerta. Porque no te van a entender y van a pensar que eres un fanático, un loco, ¿cómo tan exagerado? Ahora no se puede juntar con nosotros, mira la lecera. ¿Qué te volviste santo? ¿Qué te pasó que ahora no te relacionas? ¿Te fijas que tienes que tener la sabiduría del Señor? Porque vuelvo a repetir, no es que tu familia sea mala. ¿Y cómo van a conocer al Señor si nosotros no hablamos correctamente las cosas? Lo que queremos es que ellos alcancen la misma salvación que nosotros. No que ellos son los malvados y nosotros somos los buenos. Estamos en un proceso igual, ¿me entiendes? Pero hable las cosas con respeto y desde la humildad. A mí me afecta este ambiente. Y por eso yo no quiero que ustedes hagan esto, porque yo me complico. Entonces, cuando ustedes vengan a mi casa, por favor, no toquemos estos temas. Porque yo me complico y mis hijos, no ustedes. Yo tengo el problema. Yo me complico. Cuando vengan a mi casa no va a haber esto, no va a haber este tipo de cosas. Y cuando celebremos un cumpleaños va a ser en este formato. ¿Te fijas? Pero desde el respeto y desde la humildad, porque así nosotros vamos poniendo límites y ellos también nos van conociendo en nuestra vida del Señor. Pero nos conozcan por la amabilidad y no por gente grave, ¿no? Amén. ¿Se entiende, iglesia? Oremos al Señor que nos ayude.